Falta solo una prueba para que México se despida de las competencias olímpicas. El último turno corresponde a los equipos jinetes, lo harán en el estadio de Ciudad Universitaria. Un recuerdo grato, pero algo remoto, flota en el ambiente. 20 años atrás, el equipo mexicano de jinetes, encabezado por Humberto Mariles Cortés, había traído de Londres 48 2 medallas de oro. El espectáculo se lo llevan 2 equipos europeos, además de un país que hasta ahora ha figurado poco en esta edición olímpica. Se trata de Canadá, que por vez primera en su historia deportiva envía una representación para la especialidad de salto de obstáculos a caballo. Me sentía sumamente orgulloso. Veía la bandera de México en medio de las 2 superpotencias mundiales. Mi credencial de presentación es Joaquín Rocha, medallista olímpico de México 68. Con un orgullo, con un honor, con una satisfacción por México. Poniendo la medalla olímpica de México, por México y para México. Estábamos convencidos de que íbamos a ser héroes. Eres la única mamá de toda mi clase que ganó una medalla en la Olimpiada, me dijo. ¿Quién son ellos que no soy yo? Voy a luchar hasta donde pueda. Escucho que los gritos aumentan y digo, pues ahí voy. Y ya es cuando veo en el cronómetro mi nombre y bueno, efectivamente que saco en tercer lugar. A medio siglo de distancia, el recuerdo de México 68 se mantiene como un referente mundial y un legado para las siguientes generaciones. Domingo 27 de octubre de 1968, pues se llevaron a cabo la final, antes de la clausura, la final individual y por equipos de la prueba ecuestre. Simple y sencillamente el colofón de unos Juegos Olímpicos que cautivaron al mundo y que además gente que no nada más fue a la final, a la clausura, sino fue a la final a ver, amantes de la equitación, amantes de los caballos, de las amazonas, insisto, del buen cabalgar. Es el último día de Juegos. La prueba en el estadio de Ciudad Universitaria corresponde a la Copa de Naciones. Caballos y jinetes imprimen un sello particular de elegancia. Los jinetes James Elder a la monta de Immigrant, James Day sobre Canadian Club y Thomas Gifford sobre Big D son los mejores saltadores con que cuenta el país más extenso del continente americano. En la última vuelta todo quedaría definido. Canadá, 102.75, Francia, 110.25 y la República Federal de Alemania, con 117.25. El equipo canadiense, con muchos detractores en el mundo ecuestre, mostraba su carácter. Este es el último podio de México 68. Quedan atrás un total de 172 pruebas, disputadas en los 20 deportes del calendario olímpico, además de 2 de exhibición, el tenis y la pelota vasca, en los que México también obtiene triunfos. Más de 5.500 deportistas han participado en esta fiesta de juventud y hermandad. Es relevante para el país, es relevante para el deporte, más que para los deportistas. ¿Por qué es relevante para el país? Porque el hito que marcaron los Juegos Olímpicos del 68 va mucho más allá que solo el deporte. Nos pusimos a prueba como nación para ver si estábamos a la altura de unos Juegos Olímpicos en organización, en infraestructura. México ha sido la sede en la que muchas marcas olímpicas y mundiales habrán quedado en el pasado. Eventos deportivos y extradeportivos dejan su huella para la posteridad. Abundan los de logística sin precedentes. Estamos celebrando la naturaleza humana, el cuerpo humano, quiénes somos, cómo podemos correr, cómo podemos saltar las vallas, cómo podemos lanzar la jabalina. Entre las muchas aportaciones de los Juegos
y la Olimpiada Cultural se empieza a presentar como una opción que va paralela con los Juegos. Sin embargo, conforme se va concibiendo este programa cultural, resulta que nos van a quedar muy cortas 2 semanas de Olimpiada Cultural, y entonces la Olimpiada Cultural se diseña para un año diseñado en 20 tipos de actividades, exposiciones, intervenciones, no solamente artísticas, sino también científicas, también de participación de jóvenes, participación de niños, en las que se involucraron incluso más países de los que participaron en México 68. En el marco de la primera comisión ejecutiva del Comité Olímpico Internacional, celebrada en la ciudad de Teherán durante el mes de abril en 1967, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez presenta la iniciativa, misma que agrada y convence a los miembros y directivos del organismo internacional, consecución de los ideales que rigen el movimiento olímpico y que son aspiraciones de la humanidad, el mutuo conocimiento, el respeto, la fraternidad y la amistad que deben existir entre todas las naciones para alcanzar una auténtica concordia internacional. Anoche, en el Palacio de Bellas Artes, el número encargado. Los Juegos Olímpicos como evento deportivo son las hazañas físicas del hombre contemporáneo. Como evento cultural recuerdan y registran su huella a través del tiempo para que los jóvenes aprendan a reconocer rasgos comunes que los unan y que los jóvenes aprecien que se les reúnan no solo para competir y para convivir, para que vean cómo todos los aspectos y recursos de su época son susceptibles de aplicarse a mantener viva la esperanza de la paz. ¿Qué mejor que con la cultura? El programa incluye danzas regionales griegas, mexicanas y africanas. Avery Brundage, desde su insigne investidura, menciona estas palabras durante el evento inaugural. En la historia de los Juegos Olímpicos, se recordará que fue México, un país relativamente joven, quien abrió el camino del regreso a la pureza, belleza y sencillez de los antiguos Juegos Olímpicos y la paz. México hizo Juegos a la mexicana, amalgamó, y esa es idea de Pedro, primero propuesta de Carrillo Marco, el programa cultural. No se pueden dar medallas, ni primeros, ni segundos lugares, ni listones, pero sí puede uno gozar la pintura, el arte, la música, la coreografía. Nuestro gran éxito, otra vez tenía 2 cabezas, una la internacional y una la nacional, porque fue un éxito tremendo mundial nuestra Olimpiada, con nuestro programa cultural y con el programa deportivo. La organización fue espléndida. Fuera del ambiente deportivo, no es ajeno el evento lamentable de los días previos. Octavio Paz, a quien se le había solicitado una colaboración para la Olimpiada Cultural, envía un poema sumamente crítico al régimen. Esa es la respuesta del poeta y futuro Premio Nobel de Literatura al desacierto gubernamental contra los estudiantes muertos, heridos o arrestados en Tlatelolco, al tiempo que presentaba su renuncia como embajador de México en la India. El estelar del programa cultural se da en el marco de la llegada de la antorcha olímpica a Teotihuacán. Ese centro ceremonial que abandera su colosal pirámide del Sol es la sede para un espectáculo de luz y sonido en el que las danzas se suceden entre el asombro del público y una fiesta de fuegos artificiales. Hay muchos artistas muy importantes. Bueno, está Alexander Calder, que fue el invitado de honor a la Ruta de la Amistad. Está Herbert Bayer, que fue el director de la comunicación de la Bauhaus alemana, ¿sí? Jacques Moschal, que hacía esculturas gigantescas en Europa en concreto. Subirach, que siguió el trabajo de la Sagrada Familia después de Gaudí. Y así vamos viendo a 2 mujeres que teníamos, que era Helen Escobedo y Ángela Gurría, que fue muy importante porque ellas abrían la Ruta de la Amistad. Sea que vinieras de Cuemanco o vinieras de San Jerónimo, eran ellas las que abrían la ruta. Y eso es muy importante porque entonces estamos hablando de que México ya traía un tema de género 50 años a que entrara la moda. También, a 2 días de que fueran inaugurados los Juegos, en la Plaza Mayor de globos enormes con el memorable logotipo de México 68 comienzan a volar en el aire al son de la música. Se proclaman las consignas olímpicas de los ideales humanos, la paz, el mundo. La Olimpiada Cultural es un largo y bellísimo preludio
para preparar una jornada deportiva inolvidable, misma que está por contar su último acto. Y sobre todo el acierto de poder involucrar una olimpiada cultural y artística paralela a la deportiva se ha significado por varios elementos. Uno de ellos, de manera trascendental, es la Ruta de la Amistad. Monumentos alusivos al arte, a la cultura y el reconocimiento del nombre de los países asistentes a estos Juegos Olímpicos. Hoy en día sigue vigente este legado y sobre todo la significación de aquellos pueblos y de aquellos países, algunos de ellos que ya no existen en la geografía internacional, pero que ahí están siendo reconocidos. No podría entenderse México 68 sin el ángulo cultural y artístico. Era el inicio de una convivencia entre la televisión y los Juegos Olímpicos, que ya no habrá de separarse al menos hasta muy entrado el siguiente milenio. Dicha unión se extenderá al deporte en general, gracias a la capacidad tecnológica para las transmisiones en directo hacia todo el mundo. Es el nacimiento comercial del deporte como el producto masivo que conocemos ahora. La familia se sentaba en torno a la televisión a ver el mismo programa todos, pero además había muy poquitos canales de televisión y en el caso de los Juegos Olímpicos, pues prácticamente todo el mundo quería ver los Juegos Olímpicos, quería estar viendo esa simultaneidad y era pues una actividad familiar, diría yo, colectiva, que se daba en ese momento. El público llena de nuevo el estadio universitario, esta vez para despedirse de la fiesta, con otra fiesta. En el caso de la clausura, pues el libreto era muy simple, ¿no? Aquí venimos a despedirnos, por tanto estamos tristes, melancólicos, es una despedida. Esa despedida después tiene que convertirse en no entristecerse demasiado. Después de todo, va a seguir la fiesta dentro de 4 años en Múnich y entonces armar la fiesta. Ese era el gran lineamiento. El día de la clausura nos citaron muy temprano y nos acomodaron en el estadio. Empezaron a arreglar sombreros de paja a todo el público. En la pantalla electrónica se lee: brindamos y deseamos la amistad de todos los pueblos de la tierra, lo que despierta un estruendo de aplausos y gritos festivos. Avery Brundage, desde el centro del campo, pronuncia en español su despedida. Declaro terminados los Juegos de la 19ª Olimpiada e invito a la juventud del mundo a reunirse en 4 años en Múnich para la celebración de los Juegos de la 20ª Olimpiada. Tras el retumbar de los cañones, las luces comienzan a apagarse. Los reflectores iluminan el pendón olímpico, que desciende para luego retirarse de la oscuridad. La flama olímpica comienza a apagarse lentamente. Un instante después, aparece la frase Múnich 72. Las luces del estadio se encienden y comienza a escucharse la 9ª Sinfonía de Beethoven. El himno a la alegría. Sigue el son de la negra, Guadalajara y las nostálgicas golondrinas a cargo de más de 600 mariachis. Vuelan 8,000 sombreros por los aires de las tribunas y la pista. Es un estallido festivo. De pronto el orden, el protocolo, se convierte en un momento de felicidad. Los deportistas se saludan, se abrazan, bailan. Algunos espectadores deciden saltar al campo y se unen a los deportistas que también están contagiados de entusiasmo. Se escucha un grito generalizado de ¡México! ¡México! Es un verdadero carnaval que se roba toda la noche y sale del estadio hacia las calles de la ciudad, al compás de la patriótica exclamación y bocinazos de vehículos. Es algo que nunca antes se ha visto en ceremonia alguna de clausura olímpica. Una clausura fenomenal, una clausura donde hubo de todo el mundo, pues la euforia de que México había ganado 9 medallas, algo increíble que no se ha dado, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Entonces toda la gente que vivió en ese momento fue una cosa inesperada, ¿no? Una cosa increíble, o sea que increíble, están los 9 medallistas.
Así terminaban los Juegos Olímpicos de México 1968, con una larga lista de distinciones y méritos. Eran los primeros Juegos Olímpicos modernos para ofrecer una olimpiada cultural de 10 meses. Los primeros Juegos en los que participó hasta el Vaticano, con el préstamo de las odas de Píndaro a las Olimpiadas Culturales. La gente nada más no tenía confianza en que México pudiera organizar un evento tan importante. Y bueno, después era que todo el mundo respiraba profundo y dijo, lo hicimos, lo hicimos. Fue en general, ahora sí como un despertar de la conciencia de un México pujante, de un México extraordinario, con grandes valores. Fue un logro haber hecho la Olimpiada y fue muy bien hecha, muy bien organizada, así al centavo salió todo. Y creo que fue una pauta para que los demás países se esmeraran más. Y parece que no, pero te acuerdas de cada juego, te acuerdas de cada situación que vivías en ese momento y te hace rejuvenecer y te hace sentirte muy contenta. México era única Olimpiada con alegría tan sincera. El ser olímpico es algo muy representativo, pero el ser olímpico en su país, en este caso en México, creo que es un don que la vida nos ha regalado. Los primeros en el que participaron más de 20 naciones africanas. El primero en transmitir televisión en color al mundo. Los primeros en utilizar el diseño olímpico en logotipos, señalización, publicaciones y decoraciones urbanas y públicas. Y México en ese contexto tuvo medalla de oro. Montó unos Juegos Olímpicos extraordinarios. Pues yo creo que fue el motivo de, no sé, mi misión, más que el ser medallista, el ser la representante de la mujer en un evento tan maravilloso como son los Juegos Olímpicos. Verdaderamente pues es un orgullo para mí haber representado a México y una satisfacción haber ganado esta medalla olímpica. Un parteaguas, un antes y un después en la vida de cada una de las personas que colaboramos de una u de otra manera en esos Juegos. No tengo palabras ni siquiera para explicar el sentimiento que guardo de México 68. Las concentraciones largas, la gente que salió, las lágrimas. La primera vez que una mujer encendió la llama olímpica. Los primeros Juegos en usar una pista sintética para entrenamiento y eventos. Todos los días. Me recuerdo obviamente a Álvaro y muchos de esos momentos que vivimos juntos muy especiales, ¿no? Se dice dicen, es que las exolímpicas, se dice, ¿no? Pues yo me siento todavía olímpica, fíjese, porque fui, pero soy. La grandeza de la naturaleza humana, eso es lo que es importante. La grandeza de la naturaleza humana hizo este cartel. No creo que haya palabras para explicarte algo tan hermoso como es haber estado en una Olimpiada. Well, I took a lot of love from the people, and I gave a lot of love to the people. I always feel like every time I come back to Mexico City, I feel like I'm home. This is a part of my history, it's a part of my legacy, and I'm very proud to be of Hispanic descent, and then to have come to a country that's Spanish and be able to have such a landmark legacy within this country. And I can remember after I finished 100 meters and we were up on the victory stand and it seemed like the sky just burst open and it was like, oh gosh, all the things that I accomplished. The sky is raining and crying for me and it's so happy for me that I have done this and that so Mexico will always have a warm place in my heart. Los primeros en aplicar una sanción tras el antidoping. Los primeros Juegos en realizar pruebas sexuales para los competidores. La juventud fue herramienta para el éxito de los Juegos, definitivamente. México tuvo desarrollo en otros aspectos también, ¿no? En organización, la Olimpiada Cultural, todo eso que nos dejó, todo ese legado, ¿no? Es importante que las nuevas generaciones lo conozcan, que lo aprecien y
sobre todo pues de que sirvan de estímulo, ¿no? Sino lo más importante es haber sembrado entre los jóvenes y entre quienes estamos alrededor del movimiento olímpico también, es ese mensaje de paz, de armonía entre las naciones y sobre todo de la competitividad con limpieza, con juego limpio y que pues es parte de la responsabilidad de nosotros. No aprovechamos la euforia de los Juegos Olímpicos, no la aprovechamos. ¿Por qué le llamo los Juegos de la Ilusión? Porque se dieron esos Juegos y después nos fuimos a un bronce en Múnich. Todo lo que pensamos que habíamos progresado fue una ilusión pasajera del deporte mexicano. La primera vez que se alquilaban apartamentos en la Villa Olímpica y luego se vendieron para ocupación privada. Los primeros juegos en los que la película oficial recibió una nominación al Oscar. Yo creo que la decepción para mí más grande, el estancamiento y el retroceso del deporte mexicano, no haber aprovechado los Juegos de la 19ª Olimpiada en México para dar el despegue. Y se perdió mucho del impulso que teníamos y cosas que pudimos aprovechar, como lo hizo muchos años después Corea con los Juegos Olímpicos de Seúl en el 88, o como lo hizo Barcelona, España, con los Juegos Olímpicos del 92. Ambos países, después de sus Juegos Olímpicos, se convirtieron en potencias deportivas. El 68 pues es también un testimonio de lo que no hemos sabido hacer a lo largo de 50 años. El reloj está detenido y seguimos sin superar aquellas famosas 3 medallas de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Qué bien nos vemos todavía, ¿verdad? Digo, hay unos más jóvenes, hay otros que eran más grandes. Pues la mayoría todavía, pues aquí estamos y todavía estamos bien. La muestra, ¿no? Está 1968 campeón, medalla de oro. Y ya es eterno, para toda la vida, ¿no? Han pasado 50 años desde entonces. La actual es una época altamente competitiva, donde el pragmatismo y la voracidad opacan a menudo las virtudes más sublimes. Quizá convenga recordar el mensaje de hermandad y concordia que comparte el espíritu olímpico en su credo. Lo más importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial no es haber vencido, sino haber luchado bien.